La vacuna de Oxford AstraZeneca fue una parte fundamental de la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el pasado 7 de mayo de 2024, la Comisión Europea anunció que se ha anulado su autorización para usarla. Inicialmente no podrá emplearse en los países de la Unión Europea y luego, paulatinamente, ya no estará disponible para el resto del mundo. Este anuncio fue concebido por una solicitud de AstraZeneca el 27 de marzo del 2024 para retirar la autorización de comercialización de la Unión Europea. Varios medios de comunicación lo han relacionado principalmente con los efectos adversos conocidos, a saber, un riesgo muy pequeño de sufrir coágulos sanguíneos. Es mucho más probable que esta decisión se deba a otros factores. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y le estoy dando la bienvenida a este video donde estaremos hablando de las posibles razones por las cuales AstraZeneca retira sus vacunas del mercado. Ya comenzamos. La retirada de las vacunas de AstraZeneca constituye un precedente muy importante que podría erosionar la confianza de la población en las formas vacunales, tecnologías que durante la pandemia salvaron a millones de personas. Días atrás, la compañía anglo-sueca había estado en el ojo de la tormenta al enfrentarse a una demanda colectiva realizada por un ciudadano británico que había afrontado efectos secundarios tras la aplicación. Secundado del mismo, se unieron varias noticias como estas, principalmente en Argentina, España y Francia. La primera dosis de la vacuna AstraZeneca, al margen de los ensayos clínicos, se administró el 4 de enero del 2021. Ese año se administraron unas 2.500 millones de dosis y se salvaron aproximadamente 6,3 millones de vidas. Repito, 6,3 millones de vidas. Fue un producto clave en el momento más álgido de la pandemia. Durante esta fase, a lo largo de la primera mitad del 2021, surgió la variante Delta en la India. En medio de importantes problemas de suministro mundial, la vacuna de AstraZeneca fue una de las pocas herramientas disponibles durante la crisis humanitaria. Esta vacuna contra la COVID, le hago recordar, fue una de las que junto a Pfizer, Moderna, Novavax y otras se sometió a las pruebas pertinentes. Los ensayos de la fase 3, cuando ya la vacuna se prueba en miles de personas, demostraron que el producto de AstraZeneca era seguro y eficaz. Los posibles efectos adversos relacionados con los coágulos sanguíneos se comunicaron públicamente en febrero del 2021. Y es que, por ejemplo, el gobierno del Reino Unido y el organismo regulador de medicamentos de ese país publicaron entonces unas declaraciones sobre la continuación del uso el 18 de marzo del 2021. En medio de especulaciones de investigaciones, la Agencia Europea de Medicamentos y Organización Mundial de la Salud destacaron que los beneficios de la vacuna superaban con creces los posibles riesgos. Recordemos todos que era un momento en que los niveles de COVID eran extremadamente altos e iban peor, con alrededor de 4 millones de nuevos casos confirmados a nivel mundial por semana. La noticia que se comunica y que recorre el mundo es el desencadenante de un proceso legal que AstraZeneca enfrenta en el presente. En el mes pasado, exactamente en el mes de abril del 2024, la firma había asumido que su vacuna, que sirvió para proteger a buena parte de la población mundial de los efectos graves de la COVID y la muerte, también podría ocasionar efectos secundarios raros. La demanda colectiva había sido presentada por ciudadanos británicos, como le había comentado, afectados por el síndrome de trombosis con trombocitopenia, que implica la formación de coágulos y hemorragias tras recibir la dosis de la vacuna. Tengamos presente que el primer lote a la fecha, según la farmacéutica, se distribuyeron 3.000 millones de dosis de esta vacuna, a pesar de provocar esa reacción adversa en casos raros, es decir, con muy poca frecuencia. Las familias que denuncian el fenómeno podrían obtener compensaciones millonarias por los daños causados. Estas noticias de la retirada de AstraZeneca verdaderamente crean un poco de desconfianza. Respecto al juicio, la novedad
es que la farmacéutica admitió legalmente la asociación potencial de una reacción severa grave después de la vacunación. La trombosis con trombocitopenia es un efecto que ya se ha observado y además tenemos que tener en cuenta que la propia enfermedad de la COVID-19 está relacionada con trombosis. De hecho, su frecuencia es mucho mayor a esta reacción adversa rara causada por la vacuna. Hay otros factores que deberíamos tener en cuenta porque, según la propia compañía, su vacuna no se actualizó. Sabemos que el virus sigue circulando y evolucionando, como les he comentado en algunos videos de este canal que los pueden consultar y lo estaré dejando en las tarjetas de información. Todas las que usamos durante la pandemia estaban formuladas a partir del virus de Wuhan y se fueron poniendo al día de acuerdo con la aparición de las nuevas variantes para dar una mejor respuesta. Como AstraZeneca no hizo la actualización de sus fórmulas, la demanda bajó y por ese motivo la sacan de circulación. Los beneficios superan a los riesgos. El síndrome de trombocitopenia o trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna constituye un efecto secundario que incluye la formación de coágulos de sangre con un bajo conteo de plaquetas, lo que afecta también a la circulación sanguínea. Aunque el tema parece como novedoso, lo cierto es que ya había sido reportado por científicos y científicas de diversos países. Incluso, la situación había sido incluida en un artículo de la revista The Lancet y otro en The New England Journal of Medicine. De hecho, en el 2021, la vacuna se frenó en varios países de Europa ante el reporte de situaciones anómalas entre diferentes personas. Luego de esto, la inoculación se reanudó en la medida que los beneficios se obtenían a partir de la inmunización y que eran superiores a los efectos nocivos que potencialmente, en casos muy específicos, podía ocasionar. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento se frenó y se abrió una investigación para ver si esa reacción adversa fue una coincidencia temporal o si realmente estaba asociada a la vacunación. Si bien al principio se negó, luego se estableció que existía un vínculo relativo. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud afirmó que la vacuna se podía seguir utilizando porque su beneficio, como ya le había comentado, era considerado mucho mayor que el riesgo. Ciertamente, medir el riesgo en relación de beneficios de cualquier fármaco o vacuna constituye un cálculo que se realiza cada vez que una nueva fórmula se escala para su venta masiva y se comercializa. No hay ningún medicamento para la salud que tenga una seguridad absoluta. Basta mirar cualquier prospecto de cualquier medicamento que tomemos, cualquiera que sea. Me refiero a los de uso muy corriente, incluso algunos como el paracetamol y el ibuprofeno. Todos tienen efectos colaterales. Esta decisión que toma AstraZeneca podría afectar la confianza de la población en las vacunas. De eso no tenemos ninguna duda. No obstante, no hay matices según las naciones, mientras Argentina, por caso, tiene una tradición de confianza. Francia se destaca en el viejo continente por ser una mayor resistencia frente a los pinchazos. En efecto, los movimientos antivacunas determinados convoyes de la libertad, entre comillas, en el pasado organizaron movilizaciones para frenar las políticas como el pase de vacunación que habilitaba la circulación de los ciudadanos europeos una vez que tuviesen sus dosis aplicadas. Las vacunas contra el coronavirus han significado sin dudas un antes y un después. Basta recordar años atrás los miedos con respecto a la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Seamos francos, ahora mismo no pensamos en la COVID ni tampoco si necesitamos un refuerzo o no. Según estudios, han permitido salvar en ese primer año de pandemia entre 14 y 20 millones de vidas. Al seguir confiando en este insumo, es muy evaluado desde su desarrollo hasta su aplicación. Entonces, la pregunta que respondo en este video: ¿por qué AstraZeneca quiere retirar un producto de tanta calidad? ¿Por qué tendría que hacerlo si ha funcionado tan bien y fue uno de los principales baluartes durante la pandemia? Pues les respondo. Es probable que sea que otras vacunas contra la COVID, como la Pfizer y Moderna, son esencialmente mejores. AstraZeneca es muy buena, pero las versiones de ARN mensajero tienen mejores niveles de eficacia y seguridad. Las preocupaciones iniciales en torno a las dificultades de la refrigeración necesaria para el transporte y el almacenamiento de las vacunas de Pfizer y Moderna se han superado incluso en países de bajos ingresos. Además, las preparaciones de ARN mensajero son más fáciles de actualizar cuando surgen las nuevas variantes. Solamente con estos factores
Los pedidos de la vacuna AstraZeneca son probablemente mucho más bajos ahora que en años anteriores. Es muy probable, amigos, que tal vez ha llegado su hora, pero ha constituido una parte clave, segura y eficaz de la respuesta a la pandemia en la mayoría de los países del mundo. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.